Universidad y Expro, doctorado en Administración, asesor, Dr. Paulo César Álvarez. El día de hoy vamos a abordar un poquito de lo que viene siendo el tema de derecho público y privado. Y bueno, vamos a iniciar con lo que viene siendo esta frase que se me hace todavía muy adecuada. La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten. Y bueno, esta la escribió Montesquieu. Y vamos a empezar con los orígenes. ¿Cuáles van a ser los orígenes del derecho? Tan sencillo como Roma. Vamos a hacer en que en Roma, cuando se hablaba de derecho, se refería a las normas que se aplicaban a los civitas. ¿Quiénes eran los civitas? Simplemente estos ciudadanos romanos libres y los cuales se regulaba su comportamiento. En esta razón, bueno, el derecho romano lo dividieron en dos grandes grupos y esto es interesante. El primero son los jus privatium, o lo que llamaríamos el derecho privado, y por otro lado el jus publicum, que va a ser el derecho público. Y bueno, en esta parte, sino que fue una evolución constante desde el periodo arcaico, donde obviamente desde la fundación hasta el 753, en esta época se promulgan, y esto es interesante, las leyes de las 12 tablas, ¿sí? En donde se caracteriza por pautas de respeto, ¿sí? Se regulaba por el comportamiento social, punto. Por otro lado, pasamos a la siguiente fase, que va a ser este derecho romano preclásico. En esta parte es a partir de las 12 tablas. Y bueno, al crecer el imperio por estas guerras, por el continuo dominio de los pueblos vecinos, había que regular los usos y costumbres y se generan dos tipos de figuras. Lo que va a ser el pretor urbano, que se encarga de regular los litigios entre ciudadanos puramente romanos, y vamos a tener el pretor peregrinus, que regulaba lo que venían siendo litigios entre romanos, pero también peregrinos, que vamos a entenderlos como estos extranjeros, ¿sí? Vamos a tener en la parte del derecho romano clásico, bueno, esta parte en la cual ya se generan dos escuelas, lo que viene siendo la escuela sabiniana y la proculeyana. Obviamente la primera, la sabiniana, estaba enfocada hacia lo que venía siendo el estudio de la ley, pero desde un enfoque muy conservador, mientras que la escuela de los proculeyanos, su enfoque era más republicano y más dado a la innovación, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener esta parte del derecho romano posclásico, que obviamente nos habla acerca de esta parte donde se generan decretos, y la labor de los juristas está muy orientada hacia la compilación, ¿sí? De todo lo que venía siendo, lo que se estaba generando en cuestión de derecho. Obviamente va a haber un momento culminante que va a ser en el derecho romano, con esto de el derecho romano justiniano, que no es otra cosa más que la compilación que se había generado dentro de la historia de Roma, ¿sí? Que va a ser todo el derecho romano, la compilación de los códex, del digesto de pandectas, las instituciones, el nuevo códex, las novelas, y bueno, que estaban orientados a esta regulación. Para Ana Vitearte, bueno, ella nos indica que el derecho romano en sus fuentes estaba dividido en dos grandes grupos, lo que venía siendo el derecho escrito con leyes, jurisconsultos y senadoconsultos, y el derecho no escrito, que no es otra cosa más que las costumbres y que aún ahora siguen siendo aplicables. Con el tiempo, bueno, nos damos cuenta que en la actualidad y aquí en México, también nosotros nuestro derecho emana de ciertas fuentes. Estas fuentes van a ser las formales, como el proceso legislativo, este proceso jurisprudencial, el proceso reglamentario y el proceso consuetudinario. Por otro lado tenemos las fuentes reales, fuentes históricas, porque desde el momento en que se erigió Tenochtitlán y toda esta serie de momentos que hemos tenido, la colonia, la independencia, la revolución, han tenido todos estos aportes ideológicos y algunas otras fuentes que han sido necesarias adoptarlas y adaptarlas, ¿no? Para lo que viene siendo la vida de los mexicanos. Por otro lado, ¿qué similitudes encontramos entre lo que es el derecho romano y nuestro derecho mexicano? Bueno, primero que nada, que hay una legislación y existen leyes. Punto 2, que dentro de las fuentes todavía siguen siendo muy aceptables los usos y costumbres, ¿no?
que existe jurisprudencia y juriconsulta, o sea, sí hay esta forma de escuchar a lo que viene siendo el pueblo para poder erigir estas leyes. Vamos a tener también lo que viene siendo un compendio de leyes, en su momento, pues los corpus ius civiles, y bueno, aquí ya podemos verlo en códigos, ¿no? El Código Penal y todos estos códigos que nos indican la forma adecuada de comportarse. En cuanto al derecho administrativo, debemos entender que en su momento en Roma era el emperador y lo que venían siendo senadores. Aquí ahora va a ser el Estado, va a ser con todo este aparato legislativo y bueno, como nos indica la UNAM, el derecho administrativo se ocupa de estudiar, regular la vida, conducta del ser político-cultural denominado Estado. Esto es interesante porque la administración pública debe de ser capaz de satisfacer las demandas de los individuos en la atención de requerimientos sociales, ¿sí? Y minuto a minuto durante todo el año. Esto es interesante y bueno, nos vamos a dar cuenta que también para el derecho administrativo necesitamos una serie de fuentes. Entre ellas vamos a tener fuentes reales, como son las condiciones y hechos en la naturaleza geográfica. Las fuentes históricas, como lo mencionábamos, sí, todos estos periodos que nos han ayudado a, como sociedad, entender qué sería lo permitido, qué no es lo permitido, y también entender la propia ideología, por ejemplo, del pueblo mexicano, que lo que busca es mucho la justicia y la libertad y la equidad de derechos. Y las fuentes formales también se entienden como estas manifestaciones de las normas jurídicas, ¿no? Que ya van a estar escritas, que ya existen leyes, y entre las fuentes formales cabe mencionar que son más, pero vamos a destacar estas. Se va a encontrar las legislaciones, que es esta ley escrita, las jurisprudencias y las costumbres, aunque hay más. Vamos a tener, obviamente, para cualquier pueblo es muy importante que el Estado regule y lo mencionábamos, sea capaz de satisfacer sus necesidades. Por lo cual, y como nos dice Colín, que es citado por Fernández, obviamente el Estado va a necesitar, ¿sí? A veces de allegarse de algunos servicios de los cuales no es capaz o no tiene la infraestructura para satisfacer estas demandas de la sociedad, por lo cual necesita hacer contratos, ¿sí? Estos contratos, bueno, no es otra cosa más que el acuerdo de dos o más voluntades dirigidos a producir efectos jurídicos, ¿no? Para el Estado va a haber diferentes tipos de contratos, los mencionamos rápidamente. Puede haber de adquisición de bienes, de generación de bienes inmuebles, de obra pública, de préstamo, porque a veces el Estado, inclusive el Estado no tiene la solvencia económica y tiene que pedir prestado, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, para poder desarrollar los proyectos que tiene propuestos, ¿no? La incorporación del empleo público, la concesión administrativa o de prestación de servicios. Esto es bien importante porque recordemos, el Estado también debe de satisfacer por una parte la demanda de servicios de su propia sociedad, pero también el propio Estado tiene un patrimonio con el cual cuenta. Según en palabras o el tratadista Eduardo Bustamante, que es citado por Serra, bueno, nos indica que el patrimonio del Estado es este conjunto de bienes y derechos, recursos, inversiones que como elementos constitutivos de su estructura o como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado. Es lo que nos pertenece, ¿sí? Y obviamente les pertenece a lo que viene siendo el Estado, pero obviamente debemos entender que también al pueblo mexicano. Entre esas, el patrimonio de verdad es una lista grandísima, solamente ponemos algunos, un listado muy pequeño. Entre esos, lo que le pertenece al Estado son los recursos naturales, los recursos minerales, los yacimientos, los productos de descomposición petrolera, el espacio territorial, las aguas, mares, ríos, plataformas continentales, islas, islotes, cayos, fuertes, cuarteles, los caminos y carreteras y monumentos arqueológicos, ¿no? Esta parte es importante y cabe señalar, los bienes se pueden incrementar, eso es interesante, por medio de la compraventa, ¿no? Es una forma en que se puede acrecentar lo que viene siendo los bienes del Estado, por donaciones, por expropiaciones, por la extinción de dominio o por decomisos. En
Debemos de mencionar, la extinción de dominio es un término que últimamente estamos escuchando mucho porque es cuando algunas veces figuras públicas o bueno, ciertas personas se hacen de productos o se hacen de bienes, pero de forma ilícita. Entonces, en ese momento, actualmente sí están aplicando, aunque no con todos, esta parte de extinción del dominio. Por servicios públicos se van a entender como los servicios que tienen de necesidad universal, ¿sí? Para una población y que está obligado el Estado a satisfacerlos. Entre esos vamos a mencionarlos en tres grandes grupos, ¿no? Estas necesidades de servicios públicos domiciliarios, como es los residuos, el manejo del agua potable, la electricidad, el gas doméstico, acueductos y alcantarillados, que de verdad son importantísimos en una sociedad y para un país. En la parte de la seguridad social, jubilaciones, pensiones, invalidez, atención médica. En educación, lo que viene siendo pública, privada, militar y especial. Es bien importante que en esta parte nosotros entendamos que el control de la función pública es muy importante, porque si no se lleva la administración adecuada, se puede llegar a lo que viene siendo esta parte de que haya abuso por parte ya sea de los servidores públicos, y esto hay que subrayarlo. Algunas veces debemos de entender que los servidores públicos pierden la visión, que es atender lo que viene siendo las necesidades de la sociedad en general y se vuelcan a satisfacer sus necesidades particulares. Para ello se requiere que vigilemos, se controle, se verifique, se compruebe y se evalúe el trabajo que está realizando el Estado. Tan es así que tenemos órganos como viene siendo el órgano legislativo y la auditoría superior para fiscalizar las cuentas públicas, pero aún así a veces no están tan bien desarrolladas que encontramos escándalos. Menciono tres, pero hay un sinnúmero, como en el tiempo de Vicente Fox con los hijos de Marta Sagún y la empresa Oceanía y los contratos no muy claros del Pemex, con Felipe Calderón y la famosa estafa maestra que se vuelve a repetir también con Peña Nieto, con López Obrador y de repente Manuel Bartlett, que en el 2019 no nos da a conocer o oculta algunas de sus residencias y 3 empresas con valor de más de 42 millones de pesos. Entonces, esta parte de la verdad y se tiene que ser un poco más férrea. Y vamos a tener lo que viene siendo, en conclusión, pues que hablemos de la importancia de que exista la administración pública, que es muy importante que se regulen los contratos administrativos, que es importante entender el patrimonio estatal y que nosotros, los gobernados, conozcamos qué es el patrimonio y cuáles son y parte de ese patrimonio, y que haya un control de la administración pública para evitar estas desviaciones de dinero que al final tienen un efecto económico para todos nosotros. Esto es una forma muy sencilla de explicarlo porque de verdad hablar de lo que viene siendo la administración pública son temas muy profundos, pero espero que al menos tengamos un pequeño esbozo. Pues que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Hasta luego.